Y hoy compartiendo una de las entrevistas que me dio un placer enorme en este Congreso de Medicina y Espiritualidad en el Jan Clevers al doctor Andrei Moreira. La verdad, de estos jóvenes, como hablábamos con Alfonso, comprometidos realmente con su labor, en este caso espiritual, pero también médica. ¿Cómo andas? Buen día, Ana. Muy bien, disfrutando de esta semana que es espectacular. El sol nos regaló una semana muy disfrutable. Hay mucha gente en la playa, mucha gente en Punta del Este, disfrutando de toda esta naturaleza lindísima, ¿no? Y bueno, sí, Andrei fue uno de nuestros invitados que nos dejó un mensaje tan lindo como fue la conferencia Reconciliación consigo mismo, con la familia y con Dios, que fue multitudinaria. Realmente estábamos mirando y hablando ahora que hubieron más de 300 personas en esa conferencia. Y bueno, y él es una persona muy comprometida también con todo este trabajo de Médicos Sin Fronteras. Está haciendo un trabajo con comunidades en África donde dona 2 veces al año su tiempo de ir ahí a trabajar voluntariamente. Y bueno, ves cómo disfruta de esa experiencia. Y bueno, además Andrei es profesor de la asociación, presidente de la AME Minas Gerais. Es médico homeópata, hace un trabajo muy bonito allí, muy comprometido también con las casas espíritas y todo el trabajo de la AME, ¿no? Sí, la verdad, impresionante. Él nos cuenta varias de las cosas. Ok, así que lo escuchamos, entonces, ¿te parece? Okay. Vamos a verlo y a escucharlo entonces al doctor Andrei Moreira. Para mí es un gran honor ser parte de este congreso, de este primer Congreso Latinoamericano de Salud y Espiritualidad, porque esto es una iniciativa muy especial para reunir las personas que tienen interés en el estudio de la ciencia, de la espiritualidad, del espiritismo, de los conocimientos que pueden añadir herramientas muy importantes en la comprensión de la salud y de la enfermedad bajo la óptica de la inmortalidad del alma. Entonces, con todos estos estudios, todas estas personas que tienen interés en este tema, es un gran placer estar aquí. Ustedes tienen muchísima experiencia, todos los disertantes que los tenemos en este congreso. La medicina tradicional quizás y en nuestro país es un poquito más cerrada, como que no entiende mucho de espiritualidad y menos de esa atención pensando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos hacia ese paciente. En Brasil lo pasa lo mismo, pero la ciencia empieza a abrir su visión y sus estudios para la importancia de la espiritualidad en la intención integral del paciente. Y hoy hay muchísimos artículos científicos, datos, hallazgos que demuestran el poder de la espiritualidad en la construcción de la salud del paciente. Tanto para aquellos que están en el proceso de búsqueda de la salud, cuanto para aquellos que están en el proceso de sanación delante de una enfermedad o un proceso de cirugía. La espiritualidad aumenta muchísimo las tasas de recuperación, de no recurrencia de las enfermedades, de consecuencias dañosas después de cirugías, por ejemplo, de mejora de las tasas sanguíneas, de colesterol, de respuesta a los tratamientos, por ejemplo, antirretrovirales como el VIH, o del control de la presión de la sangre. Entonces hay muchísimos datos hoy que dan a los médicos, a los profesionales de la salud, soporte para hacer un abordaje de espiritualidad en la práctica médica. Y esto hay que aprender, hay que desarrollar, porque esto va desde la compasión y el cuidado en la atención al paciente, al cariño con que este paciente debe ser recibido para la consulta médica, hasta el proceso de incentivo a su espiritualidad personal, a sus creencias personales, a sus hábitos de trascendencia.
Hay que aclarar siempre que espiritualidad no es hablar y espiritismo de religión, ¿verdad? No, espiritualidad es un sentido interior de conexión con el sagrado, con los valores éticos de la vida, con el sentido de que hay algo más en la vida que la materia y todo que está alrededor de esto. Entonces la espiritualidad del paciente es sus creencias personales, su vivencia de sentido y significado para la vida, para la enfermedad, para la búsqueda de la salud, todo esto. Diste a conocer en la jornada de hoy, en tu primera disertación, lo que es el cuerpo nuestro y esas energías y esos espíritus que hay invasores y hay benefactores. Fue muy clara y la verdad que para aquella gente que capaz que no conoce de la doctrina es muy ejemplificante. Sí, entonces en mi habla inicial yo compartí un poco del conocimiento de la doctrina espírita, de la enseñanza que el pensamiento es un producto de la mente y la mente no es un producto del cerebro físico. El cerebro es un aparato que permite a la mente su expresión, pero la mente, la sede de la mente está en el cuerpo mental, que es uno de los cuerpos espirituales que el espíritu utiliza para su expresión. Y desde ahí las corrientes mentales salen y atingen el cuerpo físico, controlando desde su célula hasta todos los órganos y también irradiando hasta el exterior, produciendo conexión, resonancia, ligación con los otros que piensan, que sienten de la misma manera. Así que el pensamiento tiene un poder muy amplio de producción de la vida en nuestro alrededor. De la misma manera que la araña construye su tela y vive en el interior, nosotros construimos la red de pensamiento y de conexión mental y emocional que establecemos con otras personas, con otras realidades y vivimos en el centro de esta red. Y todo que toca esta red nos toca a nosotros. Así que estamos siempre como viviendo el resultado de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento, que tiene un gran poder. Y si así es, cambiar nuestros pensamientos, los patrones mentales y emocionales, es una medicación muy importante. Y por esto el proceso de educación de la persona, del paciente y de nosotros mismos profesionales, para nuestra propia salud y también para nuestra profesión, es extremadamente importante, porque así hacemos el proceso de cambio verdadero. ¿Tú eras espírita antes de ser médico o entraste al espiritismo después? Sí, ya era espírita antes de ser estudiante de medicina. ¿Cómo llegó a vos? Me cambié espírita en la adolescencia. En mi casa solo yo soy espírita, mis padres tienen una tradición católica, pero yo bien chiquito decía que era espírita sin lo saber. Y solamente en la adolescencia venía a saber lo que era aquello que yo decía, porque los conceptos de la reencarnación, del espíritu y su supervivencia, del alma inmortal, todo esto para mí siempre me pareció muy natural, muy lógico, y yo no comprendía una explicación razonada de la vida que no fuera a través de estos conceptos. Y aunque tenga estudiado en un colegio protestante, yo me decía y yo me sentía espírita y a los 16 años empecé a estudiar. Entonces cuando ingresé en la escuela de medicina ya estaba espírita, ya estudiaba y estudié durante todo el curso de medicina en paralelo esta medicina espiritual que hoy hace mucha diferencia para mí en mi vida y en mi práctica profesional porque amplía de una manera muy grande todo aquello que vemos y que podemos hacer para el paciente. ¿También haces tus estadías de varios meses por África? Sí, yo hago parte de una organización no gubernamental que se llama Fraternidad Sin Fronteras y esta organización cuida de niños huérfanos en África. Hoy tenemos 27 centros de acogida en Mozambique y en Madagascar que ofrecen atención a todos los niños. Son hoy 13.000 niños huérfanos que son
ayudados por esta organización. Ellos pasan la mitad del día en el centro de atención y allá tienen refeición, tienen la higiene, los proyectos culturales y los esfuerzos educacionales. Y todo esto se da a través del proceso de ayuda de personas que apadrinan los niños y así todo esto se acontece. Es un trabajo. Sí, es un trabajo de miles de corazones. Temas como la homosexualidad también están presentes en ti y la transexualidad, que me dijeron que hay libros ya. Sí, yo tengo 14 libros publicados por la Asociación Médica Espírita de Minas Gerais y 2 de ellos son sobre esos temas de sexualidad. Uno es homosexualidad bajo la óptica del espíritu inmortal y otro transexualidades bajo la óptica del espíritu inmortal. Nuestra intención es discutir la orientación sexual y la identidad de género desde un punto de vista científico y un punto de vista espírita, es decir, bajo la óptica del espíritu que está reencarnado, sus objetivos en la reencarnación, el rol de estas experiencias para un espíritu que es inmortal. Entonces, en la visión espírita comprendemos la sexualidad como una fuerza divina, como una fuerza no solo destinada a la reproducción, como también al fortalecimiento de la criatura en las trocas afectivas y también a través de las producciones creativas que hacemos con esta energía que es en esencia una energía creativa. Y así las distintas orientaciones sexuales o identidades de género son experiencias del espíritu en este proceso de encarnación, sean experiencias elegidas por él, sean experiencias reeducativas, sean experiencias de transformación que él desea hacer en su vida para una conquista de valores, una conquista de experiencia. Es un tema muy complejo que nos demuestra la variedad de la naturaleza y la dignidad de todos los seres, siempre dignos de respeto, de consideración, de valor, de ciudadanía y de todo esto que todo hijo de Dios merece. Felicitaciones por todo ese trabajo y bueno, la verdad que un placer haberte tenido en este congreso. El placer es mío. Espero poder volver a Punta del Este pronto. Bueno, me encantó, la verdad que Andrei es de esas personas que nosotros lo habíamos conocido, yo no me acordaba de la Cámara Empresarial. Estuvo acá, hizo una serie de entrevistas donde estuvo en tu programa acá y hicimos un seminario con Andrei que fue muy interesante acá en Maldonado también, con no total, ¿te acordás? Bueno, no sé. Sí, en la Cámara Empresarial me acuerdo, exacto, no me acordaba de que lo habíamos entrevistado y que había estado en el programa. Exacto. Es que es tanta gente que ha venido, por suerte. Ha venido mucha gente siempre muy interesante, que te dejan una óptica muy positiva de la vida, que eso es lo que busca la doctrina espírita, ¿no? Mostrarnos esa realidad del espíritu inmortal que cambia totalmente la forma de ver la vida, ¿no? Como planteaba Andrei ahora con el tema homosexualidad y que es un tema que hoy está tan presente en nuestra sociedad y que bueno, que se han dado tantas situaciones de discriminación y que bueno, que para la doctrina espírita, como decía él, es un espíritu inmortal y que tenemos que ver como un compañero de camino, un proceso del espíritu dentro de su experiencia evolutiva, ¿no? Totalmente. El respeto, la tolerancia, el poder convivir en armonía y en paz todos los seres que estamos en la tierra. Seguimos con las charlas y estamos armando algo como para también juntar fondos después para lo que va a ser la sede, nueva sede del Centro Espírita por la Fraternidad de Maldonado, que bueno, ya estamos con el terreno, estamos armando la sede y seguramente próximamente ya vamos a tener vamos a promocionar que
nuestros proyectos, ¿no? Exactamente. Más información sobre la doctrina espírita, ¿dónde podemos obtener? En Maldonado, nuestra página de Facebook, que es Centro Espírita por la Fraternidad, y en la página nacional, para saber todas las casas espíritas que hay en el país, es www.federacionespíritauruguaya.org.